Ok, vamos a comenzar entonces con la introducción. A mí lo que me toca hoy platicarles es pues el panorama completo de lo que abarca la divulgación, sobre todo específicamente en la divulgación en un contexto de una universidad, aunque es aplicable a los distintos ámbitos donde se realiza, como lo vamos a ver ahorita. Todos los elementos que se toman, que se tienen que tomar en cuenta y que se toman en cuenta, por ejemplo, para desarrollar un proyecto de investigación, perdón, de divulgación. Y yo siempre digo que uno de los grandes problemas que tiene la divulgación es que es como el Quijote, como Don Quijote de la Mancha y como Sigmund Freud, que a lo mejor poca gente los ha leído, pero todo el mundo tiene una opinión al respecto, ¿no? Asimismo le pasa a la divulgación. Eh, Cualquier persona tiene una opinión y tiene una idea de cuál es la mejor forma de hacer la divulgación. Y eso particularmente en la universidad es muy común encontrarlo, que especialmente la gente que se dedica precisamente a la investigación, pues es fácil que asuman que el hecho de que sean expertos en un área, ya eso los convierte automáticamente en expertos en comunicar los conocimientos de su área. Sin embargo, no necesariamente es así. Si bien es cierto que ese es un elemento fundamental, vamos a ver que realmente hacer divulgación, como decimos acá, no son enchiladas. Hay muchos elementos que se tienen que considerar, que se tienen que incluir en la planeación de una actividad o de un proyecto de divulgación, tanto que tiene que ver con los recursos humanos, con los recursos materiales, con las herramientas que se cuentan, con los conocimientos que se necesitan y con los conocimientos o la información que se tiene que adquirir antes de iniciar. Eh, entonces, tengo una presentación con la cual pues vamos a ir viendo todos estos temas. Entonces, primero vamos a hablar sobre pues lo que es la divulgación. Como les decía a todos, quizá, muy seguramente, todos tenemos una idea de qué es la divulgación de la ciencia o divulgación científica o comunicación de conocimientos, que es un término que se ha optado por utilizar más recientemente, precisamente porque ha estado evolucionando esta actividad. Para ser un poco más, digamos, específico, podemos ahorita plantear una definición, digamos, como base para lo que vamos a hablar, que como vamos a ver ahorita durante la presentación, es una definición que no necesariamente tiene que permanecer como estática. Los distintos elementos que vamos a ver van a hacer que a lo mejor la tengamos que ampliar y esto va a tener que ver con algo que quiero que hagamos al final. Entonces, digamos que la divulgación tiene que ver con es construir un discurso comprensible a determinados públicos para hacer accesible los resultados de la investigación. Divulgación o la comunicación de conocimientos la vamos a abarcar desde aquello que se realiza para difundir esos resultados incluso en la misma comunidad científica, es decir, abarca también esta parte de difusión, no solamente la de la comprensión pública. Como lo estamos conceptualizando es mucho más amplio. ¿Sí? La misma comunicación entre pares, la misma comunicación con la comunidad científica es parte de este conjunto de actividades o acciones que vamos a denominar comunicación de la ciencia. Entonces, comenzaríamos con la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta es esto ya se me está... aquí estamos. O las primeras dos preguntas, ¿por qué y para qué divulgar? Tenemos varios elementos que dependen precisamente de los objetivos que pueda tener nuestra comunicación. Por un lado, tenemos la relación que tiene la actividad de investigación, la actividad científica con la sociedad. Un primer objetivo que tenemos para hacer divulgación, hacer comunicación de la ciencia, es incrementar el interés
la comprensión y la apropiación y la aplicación de los resultados de la labor científica, ya sea conocimientos o tecnología. La relación que tiene la labor científica con la sociedad muchas veces queda escindida, es decir, queda separada. Eso es algo que en los últimos años ha ido cambiando, pero que es uno de los elementos fundamentales de la divulgación, donde no se perciba a la labor científica como algo ajeno a la sociedad, como algo distinto, como un nicho separado de la vida cotidiana, digamos. Entonces, con base en esta concepción es que se incluyen estos conceptos de comprensión y la apropiación social de la ciencia. Es decir, que el entorno social donde se realiza la investigación considera estas actividades como parte importante de su vida. Se trata de que la comunicación incida, por un lado, en la percepción pública, que es de lo que estábamos hablando, y por otro lado, en la comprensión pública de la ciencia. Lo primero, la percepción pública, tiene que ver con cómo la gente considera no solo la investigación en su justa dimensión, que se le dé la importancia que tiene, sino que además pueda entender las realidades de la investigación. Veíamos aquí en este esquema anterior, ¿no? Que hay esta relación constante o este moverse de la percepción pública de la ciencia entre la sociedad del conocimiento, que es en la que vivimos actualmente, ¿sí? Donde son los resultados de la investigación los que van determinando cómo se van desarrollando los distintos grupos sociales, pero a la par se va moviendo junto con la percepción de la sociedad de riesgo, es decir, con aquellos elementos que hacen que la gente tema al avance científico, ¿no? Pongo ahí como ejemplo la foto de algo bastante emblemático de esto que decía, que es la energía nuclear, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo claro donde por un lado está el desarrollo científico, tecnológico, pero donde la relación con la percepción que la sociedad tiene de esos desarrollos, pues puede ser muy variable y puede ser un arma de dos filos, ¿no? Y encontramos que ahí podría haber puesto también una foto de maíz transgénico, ¿no? Donde encontramos que hay esta división o estos cambios de parecer en cuanto a si es bueno lo que se está haciendo en términos de desarrollo tecnológico y científico o al contrario, ¿no? Hay quien a lo mejor lo percibe como algo malo o como algo dañino o como algo que nos va a matar a todos. Entonces, en esta relación que se tiene con el entorno social, pues es donde también cobra importancia la comunicación de conocimientos, de tal manera que se busque una apropiada percepción social de lo que se está haciendo. Obviamente todo esto con base en una comunicación honesta de los resultados de las investigaciones y de los efectos también de la aplicación de los desarrollos tecnológicos, y se da a través de incidir también en la comprensión pública de la ciencia, entender o buscar que la gente comprenda realmente cómo funciona. En ese sentido, regresamos un poco a la parte de la definición, donde muchas veces se considera que hacer divulgación o comunicación pública de la ciencia tiene que ver con nada más hacer llegar conocimientos a la gente. Y esto tiene que ver con un cambio de paradigma en la divulgación que se ha tenido en los últimos años, ya que anteriormente se consideraba la divulgación solamente así, es decir, solamente como dar conocimientos. El paradigma que se tenía y que hay en ciertos lugares donde todavía se tiene es que se hace divulgación a partir de considerar un déficit de conocimientos en la población. Es decir, la concepción es que la gente es ignorante de cosas, ¿sí? Le faltan conocimientos, entonces lo que tenemos que hacer es hacerle llegar esos conocimientos nada más.
Sin embargo, esta concepción ha tenido o tiene su problemática porque, por un lado, es difícil determinar la línea donde puede uno decir a alguien le faltan y hasta aquí son suficientes conocimientos o ya pasamos esta línea y este nivel y entonces ya tiene todos los que requiere. Es decir, es difícil decir cuántos son los conocimientos suficientes, hablando del público en general. Ya que no se puede plantear como objetivo el que toda la población sean expertos en todos los temas, evidentemente. Entonces, ha habido este cambio donde actualmente concebimos más la divulgación en términos de incidir en una cultura científica. Es decir, no a partir de que le faltan conocimientos como tal. Y en ese sentido, la divulgación ya no es solamente el tomar datos e informarlos. Esa parte de la divulgación sigue siendo importante y sigue siendo una buena herramienta. Si hay alguien que le interesa un determinado tema, pues no está de más que se incluya la parte de esos datos que pueden ser interesantes y que contribuyen a un acervo cultural del individuo. Sin embargo, ya no es solamente eso, no es solamente dar datos, no es solamente la cuestión del sabías qué y dar el dato interesante, sino implica mucho más cosas. Por otro lado, otro de los para qué y por qué tiene que ver particularmente con la comunidad científica, con los investigadores. No todos piensan igual con respecto a la divulgación. La mayoría de quien se dedica a la investigación sí considera importante la comunicación, pero no todos al mismo nivel. Es decir, muchos lo consideran importante en un primer nivel, que tiene que ver con la comunicación con pares, por cuestiones de, pues precisamente de la obtención de recursos y el desarrollo de sus propias investigaciones. Son algunos de los elementos que en particular podrían o deberían generar interés en la comunidad científica para pues, involucrarse más en la comunicación, en la divulgación de los conocimientos, tener visibilidad en la investigación para incidir y también obtener beneficios en términos de desarrollo profesional, la obtención de recursos, cosas que ya sabemos, y la transferencia de conocimientos, que esto se refiere a la aplicación de lo que se está haciendo. Ok, después aquí teníamos entonces las preguntas del por qué y para qué. Después, ¿qué se divulga? Aquí esto va a ser importante porque aquí vamos a ver cómo también nos lleva a empezar a ampliar esta definición. Ya estábamos dando algunos elementos. Entonces, ¿qué se divulga? Aquí tenemos, bueno, ¿cuáles son los recursos que se tienen para divulgar? Pues es prácticamente todo. En primer lugar, los recursos institucionales, que son los centros de investigación, las universidades, las empresas de base tecnológica, las agencias de noticias, libros, artículos, boletines de prensa, medios electrónicos, son todos los recursos con los que se cuenta para hacer actividades de divulgación. ¿Y qué se divulga? La ciencia. Decíamos hace rato que ciencia y desarrollo tecnológico, porque aquí pues abarcamos ambas cosas, ¿no? Ciencia y tecnología, pues como se dice. Pero la parte de ciencia es importante desmenuzarla, porque como decíamos, muchas veces se piensa que la divulgación es solamente divulgar esta primera parte, conocimientos, ¿sí? Y vemos cómo durante mucho tiempo los medios con los que se contaba de divulgación, pues se dedicaban exclusivamente a conocimientos, es decir, a aportar datos, cosas interesantes. Sin embargo, como decíamos hace rato, no solamente es eso. Precisamente, esto del conjunto de conocimientos es lo que primero viene a la mente y lo que mucha gente tiene en mente cuando hablamos de ciencia. Pero si lo pensamos, el término en sí, ciencia, se utiliza de distintas formas. Es decir, es diferente cuando, por ejemplo, se dice, sí, la respuesta a tal problema lo tiene la ciencia. O distintas frases donde se utiliza ciencia y no siempre significa lo mismo. Uno de los
le decíamos, quizá el más común es ese, el conjunto de conocimientos. Sin embargo, sí va a ser importante que pensemos por lo menos estas tres facetas que tiene la investigación. Por un lado, los conocimientos para comunicar, pero por otro lado también esa forma estructurada de buscar o de acceder a los conocimientos. Es decir, ese método que se utiliza va a ser importante, y la investigación como práctica, es decir, también la parte, digamos, más humana de lo que es la ciencia, es decir, qué hacen los investigadores, ¿sí? Cómo trabajan, cuánto trabajan, dónde trabajan. Eso también va a ser importante. Entonces, no solamente es dar información, no solamente es dar conocimientos en términos de datos, sino también tratar de comunicar cómo funciona la ciencia, quién hace la ciencia, dónde se hace, es decir, también esta parte de bajar a la tierra la labor de investigación y que no quede como algo que se hace por allá en lugares misteriosos, en un laboratorio con matraces y esta imagen idealizada que si bien sí existen los laboratorios con matraces, pero no toda la investigación se realiza de la misma manera. Esto no solamente va a traer consigo este incremento de conocimientos, esta comprensión mayor de los resultados de la investigación, sino algo también muy importante, por lo menos para mí es muy importante y que no siempre se considera como parte de la divulgación, que es el fomentar el desarrollo de un pensamiento crítico en la gente. De tal manera que las personas puedan tener las herramientas conceptuales, las herramientas de análisis para no solo ser receptores de conocimientos, sino puedan ser propiamente buscadores de conocimiento. Es decir, que la gente tenga la capacidad de discernir la información que puede ser más o menos apegada a una adecuada investigación científica. Ahí estamos. Nos brincamos al del medio y vamos a quién se dirige. Entonces aquí son distintos niveles, ya lo decíamos hace rato, de públicos a los que se va a dirigir la comunicación pública. Decíamos, ya son varios los elementos. Estas preguntas que nos estamos haciendo, pues son parte de lo que proponemos como aquellos elementos y planteamientos que se tienen que hacer para desarrollar un proyecto de divulgación o una actividad de divulgación. Entonces, uno de los primeros elementos es a quién se va a dirigir. Entonces, por un lado está lo primero que decíamos, que es a la comunidad científica, es decir, a los pares, ya decíamos, con efecto de difusión, de visibilidad de la investigación, de retroalimentación, etc. Obviamente, el cómo se hace entre los pares tiene que ver precisamente con que se comparte un mismo conjunto de conocimientos, se conocen los métodos y se hace de determinada manera, ¿no? Después, el siguiente nivel, y se va a hacer de otra manera, es el público interesado no especializado. Es decir, aquí hablamos de aquellas personas que les gusta o que tienen ese interés o ese gusto por los medios de divulgación, por los temas de ciencia, por los temas de investigación y que constantemente consumen esos productos de divulgación, ¿sí? Eso es un siguiente nivel porque si bien no son expertos, es un grupo que pues sí a lo mejor ya tiene una cierta base tanto de conocimientos como de comprensión de cómo funciona la ciencia, y lo vamos a abordar de determinada manera con respecto a ese nivel. El siguiente nivel es el público en general, ¿sí? Es decir, cuando hablamos ahí de acciones de divulgación donde no está definido quién las va a estar recibiendo. Ahí podemos pensar, por ejemplo, en un programa de radio, programa de televisión o cápsulas de televisión o de YouTube, donde no necesariamente está definido
viene el público. Entonces se tiene que manejar de otra manera distinta a los dos anteriores, porque si bien en un momento dado podemos generar un público específico a través de lo que estamos haciendo, es decir, si hacemos por ejemplo, una serie de videos para YouTube, a lo mejor los hacemos específicamente para niños y generamos el público infantil, y ese ya sería específico. Pero no necesariamente, en un momento dado podemos generar algo o producir algo mucho más general, donde no se define que necesariamente sea para niños o para adultos o para gente especializada o no. Entonces ese es el siguiente nivel. Y el último son ya ahí sí los públicos específicos. Y tenemos ahí ejemplos vocacionales, escolar o usuarios finales. Y con usuarios finales nos referimos a las industrias, a quienes aplican los resultados de la investigación. Entonces, este es un primer elemento que va a ser importante tomar en cuenta en el momento de realizar un proyecto de divulgación. Es decir, a quién nos estamos dirigiendo, porque de ahí pues va a partir mucho del cómo vamos a plantear la acción de divulgación, ¿no? Si es público interesado, adulto, si es comunidad científica, obviamente pues no vamos a utilizar, probablemente no vamos a utilizar títeres para comunicar conocimientos. Y al contrario, no vamos a tomar un paper de Nature para ir a una escuela primaria por la Semana de la Ciencia. Entonces, este es el primer elemento, a quién le vamos a divulgar. Aquí les voy a manejar estas cinco áreas o 5 aspectos que van a ser importante tomar en cuenta ya para cuando uno planea realizar una acción de divulgación. Los primeros el primero son los contextos, ¿no? Es decir, ¿dónde vamos a realizarlo? Y aquí tenemos algunos ejemplos donde se puede realizar divulgación que en términos generales podríamos decir que se realiza en cualquier lugar, ¿no? Laboratorios, centros de investigación, ¿sí? Se hacen visitas, se hacen recorridos, se explica con grupos, universidades, lo mismo. Las oficinas de comunicación, aquí estamos hablando de las instancias institucionales dedicadas específicamente a eso, en los distintos centros de enseñanza, centros culturales, comunitarios, en la plaza pública, en los teatros, museos, etcétera, 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 ¿no? Es decir, aquí no necesariamente hay un límite, esta lista obviamente no es exhaustiva. Lo importante de aquí, o se incluye, es porque es el primer elemento que tenemos que tener bien claro y bien definido, ¿no? Para que lo que hagamos con respecto a la divulgación, pues sea adecuado al lugar donde lo estamos haciendo. Entonces, lo primero es dónde, ¿no? ¿En qué contexto? ¿Cuáles son las condiciones en las que nos encontramos? Después, tenemos la modalidad, que puede ser presencial o a distancia, directamente, como puede ser un taller en una escuela, o a distancia, como puede ser, pues decíamos, un video de YouTube. Puede ser unidireccional o interactiva. Unidireccional ahí se refiere a cuando se hace algo y simplemente se coloca para que la gente lo consuma, como puede ser un programa de televisión grabado, por ejemplo, o en un momento dado una revista donde pues se publica y la gente lo lee en el momento en que la consigue, en el momento en que tiene tiempo, en el momento que le interesa. Es decir, no hay una interacción en tiempo real. Y bueno, la interactiva es donde sí hay una interacción en tiempo real. Y después pueden ser proactivas o reactivas. Aquí esto se refiere a que lo que vamos a hacer en términos de divulgación puede ser o bien proactivo en términos de que tiene que ver con un plan previo de lo que se quiere comunicar, por ejemplo, en una institución, en una universidad, en un centro de investigación, se puede tener un plan donde uno ya desde un principio de año o desde un principio de rectoría o desde un principio de la dirección de alguien, se va a decir, yo quiero un plan de divulgación y ya se puede saber qué es lo que se quiere comunicar. Y entonces planificar durante un año o planificar durante 3 años o el tiempo que se requiera
y decir, vamos a comunicar estos y estos temas de esta y de esta manera. Entonces esas son proactivas porque tienen más que ver con objetivos que ya se tienen previamente y que se quieren cumplir. Reactiva se refiere a responder a las necesidades del entorno. Es decir, cuando son los públicos o son las condiciones del entorno las que nos generan una necesidad específica para hacer divulgación. Un ejemplo de esto son las semanas de la ciencia, por ejemplo, que se tienen en las escuelas, donde muchas veces son ellos los que se acercan a la universidad, por ejemplo, y dicen, oye, voy a tener este evento o voy a tener la semana del cerebro, la semana del medio ambiente. ¿Qué puedes hacer para hacer divulgación en la escuela con los niños? Entonces, ahí es reactiva en ese sentido de que está respondiendo a una necesidad específica, a una demanda específica, muchas veces específica en temática, específica en públicos, o puede ser más general, ¿no? Simplemente la Semana de la Ciencia y pues tú trae y divulga lo que quieras. Entonces ahí se responde a unas necesidades, entonces hay estas dos también formas de hacerlo que también hay que tener claro. El siguiente elemento son las herramientas. Las herramientas que vamos a necesitar o con las que contamos, evidentemente hay que tenerlas bien claras desde un principio y van a tener que ver directamente con los públicos, con los contextos o lugares donde estemos y con los recursos con los que contemos. Entonces tenemos las instrumentales. Aquí estas herramientas pues tenemos como ejemplos las multimedia, es decir, video, audio, video, imagen, la instrumentación científica, que es una herramienta que puede ser muy útil, microscopios, telescopios particularmente, como sabemos, la astronomía en términos de divulgación es uno de los temas más taquilleros. Entonces, un telescopio, si bien es un instrumento científico, es una herramienta muy útil de divulgación y material didáctico, pues ad hoc, creado específicamente para comunicar distintos temas. Otras herramientas son las propiamente mediáticas. Revistas especializadas, cuando hablamos de pares, las revistas de divulgación al público en general, libros, periódicos, boletines, radio, televisión, documentales, páginas web, blog, redes, es decir, cualquier medio de comunicación, básicamente, podríamos resumirlo, es una herramienta y puede ser una herramienta, obviamente, dependiendo de, otra vez, público, la necesidad, el contexto y los recursos con los que contemos. Y las otras herramientas, que esas son las que a veces no siempre tenemos en mente, son las artísticas y culturales, ya que generalmente las anteriores son como más obvias, ¿no? Un taller o una demostración con un microscopio o una revista y artículos de divulgación. Pero también están estas otras actividades culturales que pueden ser muy útiles y de hecho lo son. Las obras de teatro, que me gusta siempre mucho subrayar porque no se hacen muchas y cuando se hacen son muy buenas, porque sí las hay, las obras de teatro de divulgación, demostraciones, talleres, concursos, cuando se hacen concursos, ya saben, concursos de dibujo, concursos de fotografía, pintura, etcétera, y algo que se usa menos todavía son los concursos literarios. Es decir, aquí no hablamos de artículos propiamente de divulgación, sino, por ejemplo, los cuentos, las mismas obras de teatro, que eso a final de cuentas es literatura, y pues podemos irnos a incluso hablar de las novelas o la novela como un formato que se puede utilizar y que se ha utilizado también, aunque no mucho, particularmente en México no mucho, para hacer divulgación. Entonces estas serían las herramientas. El siguiente elemento, el público. Ya hemos hablado de los distintos públicos, aquí vamos a relacionarlos directamente con los medios que podemos estar utilizando. Ya decíamos, el entorno científico, los pares, las revistas, los congresos y las actividades de formación.
El entorno tecnológico y productivo es otro de los públicos, a través de las revistas empresariales, profesionales o sectoriales, los foros y congresos, los catálogos de presentación de ofertas, que esos son productos muy específicos precisamente para dar a conocer resultados de investigación que pueden tener una aplicación industrial. Esos son muy importantes en términos de transferencia de conocimientos. Las jornadas de demostración y los folletos informativos, que también todos estos van en ese mismo sentido, ¿no? En el sentido de hacer llegar a los usuarios finales, es decir, a las industrias, aquellas investigaciones que tienen una aplicación, una aplicabilidad directa, y que es responsabilidad de muchas veces de quien se dedica a la comunicación, pues hacer llegar esa información, y hay estas herramientas para hacerlo, ¿no? Y la sociedad, pues tenemos los distintos medios, las tecnologías de la información y la comunicación, eventos, foros de divulgación, ya como decíamos, las jornadas de ciencia, las noches de las estrellas, etcétera, la colaboración con las escuelas, centros de enseñanza y la colaboración con fundaciones, con museos, etcétera. Todas las actividades que se puedan realizar pues en conjunto con, ya sea con instituciones de educación. Actualmente, por ejemplo, también se puede tener mucha colaboración pues con las mismas autoridades de las localidades, de los municipios, con las ayudantías, con las presidencias municipales. Muchas veces también buscan eso, y es una forma muy adecuada de acercarse a las distintas comunidades. El siguiente elemento, el último, es el lenguaje que vamos a utilizar, que es otra cosa que tenemos que considerar de forma importante, porque pues obviamente cada uno de los medios que se utilice va a requerir un abordaje distinto de los temas que vamos a tratar. Entonces aquí pongo algunos ejemplos, como son los lenguajes periodísticos, literarios o los multimedia, ¿no? Entonces cada uno de estos elementos va a tener que adaptar un lenguaje distinto, una forma distinta de abordar, una forma distinta de construir ese discurso que decíamos, ¿no? Pero no todo funciona de la misma forma. Entonces los periodísticos, pues a través de artículos, notas, noticias, la crónica. Los literarios, pues ya decíamos, la novela, el cuento, el teatro. Y pues los de los medios, los lenguajes de medios, que es televisión, radio, lo documental, internet, o película incluso. Entonces cada uno de estos, la misma información, los mismos conocimientos, un mismo resultado, pues va a tener que ser manejado de forma distinta de acuerdo al medio. Es decir, no solamente vamos a tener que tomar en cuenta a quién estamos dirigiéndonos, que eso ya implica utilizar un lenguaje distinto, sino también cuál es el medio que vamos a utilizar. Por un lado, no todos los medios van a tener nos van a dar la misma libertad para extendernos, por ejemplo, y por otro lado, pues cada uno de ellos, además, el público va a acceder de distinta forma, ¿no? Digamos, hay una diferencia muy grande si pensamos entre un artículo escrito, un programa de televisión o un programa de radio. El artículo escrito, por un lado, nos puede permitir incluir más elementos que además se van a quedar ahí, que la gente puede regresar, releer. La televisión tiene, por ejemplo, imágenes que podemos utilizar, y el radio no. El radio es totalmente verbal y no es escrito. Entonces, cada uno va a tener que adaptarse a eso. Pongo aquí el ejemplo de estas 4 formas de escribir como ejemplo de la diferencia entre un paper. Le pongo aquí paper precisamente para diferenciarlo de un artículo en el sentido periodístico, pero bueno, el paper es un artículo en una revista especializada. Y el artículo periodístico, y pongo aquí estos triangulitos, estas pirámides invertidas, precisamente nada más para ponerlas como ejemplo de cómo una misma información, aun cuando lleve los mismos elementos, va a tener que manejarse con un lenguaje distinto y además con una estructura distinta, ¿sí? El artículo de investigación, el artículo de una revista especializada, pues va a tener una
determinada estructura. Por ejemplo, un artículo científico, digo, un artículo periodístico, o periodístico en general, de divulgación, que quiera abordar la misma información, puede realmente abarcar toda la información, pero lo va a hacer de manera distinta precisamente por los objetivos que tiene y por el medio que va a utilizar. Por ejemplo, si hablamos un artículo científico donde se da a conocer un descubrimiento importante de esos que son de mucho interés, que causan revuelo, que se vuelven noticia, obviamente cuando vemos la noticia muchas veces puede ser muy completa, o la nota sobre ese artículo, pero no necesariamente tiene la misma estructura porque no tiene el mismo objetivo, ¿sí? Una nota en un medio de divulgación, por ejemplo, pues sí, va a empezar obviamente, con la parte importante, con la parte de interés que tiene que ver, por ejemplo, con los resultados, ¿no? Un artículo periodístico, pues lo más probable es que también inicie con lo que impacta para atraer al lector. Entonces, en un momento dado se puede estar invirtiendo. O si es muy amarillista, inicia precisamente con la discusión, ¿no? Inicia planteando la parte, digamos, que puede generar un conflicto en un momento dado, ¿no? Es decir, si bien el paper pues lleva bien su estructura, es decir, primero, bueno, la introducción, los antecedentes de la investigación, cómo se llevó a cabo, cuáles son los materiales, etcétera. A lo mejor para el periodista va a incluir toda esa información, pero va a empezar precisamente por cuál es lo impactante de esa investigación o cuál es lo conflictivo de esa investigación. Entonces, esto tiene que ver con ese considerar y tener bien claro cuáles son los objetivos de lo que estoy haciendo, a quién lo está dirigido y cuál es el medio que estoy utilizando, ¿no? Es decir, dónde se va a plasmar también esa nota. Porque no es lo mismo un artículo que aparezca que va a aparecer en una sección cualquiera de un periódico, o si va a aparecer en la sección de ciencia del periódico, o si va a aparecer en una revista de divulgación. ¿Sí? Son distintos públicos y el manejo que se va a hacer también, pues necesariamente, digamos, para que sea más eficaz lo que estamos realizando, pues el manejo también tiene que ser distinto. Entonces, estos son los distintos elementos que se tienen que tomar en cuenta en el momento de desarrollar un proyecto de divulgación o una acción de divulgación. Lo ideal es que incluso lo más mínimo que se piense hacer, es decir, la acción más sencilla de divulgación, realmente en la medida de lo posible tome y considere todos estos elementos, ¿no? Y en función de todo esto que hemos estado platicando, pues entramos a la pregunta interesante al final, es ¿quién debe hacer? ¿Por qué me regresó? ¿Quién puede hacer o quién debe hacer divulgación? Porque esa es una discusión que también tiene mucho tiempo y además nunca va a terminar. ¿Quién es la persona más adecuada para hacer divulgación? ¿Qué me dicen? Porque pues la discusión siempre ha estado en que la persona que debe hacer divulgación es quien realiza la investigación, es decir, solamente los investigadores deberían de hacer divulgación porque son los que saben de su tema y los que lo van a hacer bien. Y por otro lado está quien dice, no, quien debe hacer divulgación, tomando en cuenta todo esto, es aquel experto en comunicación, ¿sí? O el periodista, que es especializado. Quien es periodista porque es el que sabe cómo escribir, es el que sabe cómo se manejan los medios, cómo se maneja la comunicación, los distintos públicos, etcétera, etcétera. ¿Qué opinan? Yo pienso que debe haber como un balance, porque si un investigador intenta hacer divulgación, muchas veces por lo mismo que está tan acostumbrado a ciertos términos o cosas así, da por hecho que algunas otras personas que no están acostumbrados son conceptos básicos, por decirlo así. Y en cambio, en que se dedica a comunicación, siento que tiene más facilidad para transmitir, no sé, por ejemplo, conceptos difíciles de entender de una mejor manera que como lo haría un investigador. Pues efectivamente, a final de cuentas, como les decía, sí es una discusión que ahí está siempre
y siempre hay estos polos, pero cuando nos adentramos más en lo que es la divulgación, encontramos más precisamente ese balance, ¿no? Es decir, hay muchos investigadores que consideran que ellos son los únicos que deberían de comunicar los resultados de los temas que tienen que ver con su área. Incluso investigadores que ni siquiera hacen divulgación, pero opinan que solamente ellos deberían de hacer divulgación. Y hay mucha gente dedicada a comunicación que, si bien no niegan la posibilidad de que los investigadores lo puedan hacer, pero sí muchas veces se colocan en el lado de criticar esas falta de herramientas de comunicación que pueden tener los investigadores. Entonces, efectivamente, por un lado, en términos, digamos, individuales, la idea es, y lo ideal es buscar ese balance tanto de un lado por el otro. Es decir, del lado de los investigadores, el hacerse de las herramientas y las habilidades, los conocimientos en términos de comunicación, ya sea en general o en términos de comunicación en áreas o en medios específicos, ¿no? Que le permitan precisamente hacer esa comunicación de forma más adecuada. Puede ser en forma muy general o puede ser, como decía, ¿no? Hay muchos investigadores que pues se preparan, se forman, a lo mejor para cuestiones de la escritura de artículos, y se vuelven muy buenos divulgadores por escrito. Hay algunos que a lo mejor les gusta la parte audiovisual y se dedican a hacer documental. Y por otro lado, pues obviamente del lado de quien se dedica a la comunicación sin ser investigador, pues buscar tener esas herramientas, sobre todo en términos, pues diría yo, desde la parte básica epistemológica, que sería lo ideal, que la gente pueda tener esas bases de cómo se estructura pues la labor científica, pues desde lo epistemológico, y pues obviamente la parte metodológica, es decir, tratar de tener una comprensión amplia de cómo funciona la ciencia, sobre todo cuando quien se dedica a divulgación pues además no está especializado y no podría estar especializado en un solo tema y tiene que tratar distintas áreas, pero pues hay una estructura, digamos, troncal de cómo funciona la ciencia, ¿no? Y que es donde también quien se dedica a la comunicación, pues tiene la oportunidad y tendría el deber de formarse para comprender la ciencia, y eso le va a permitir también poder discernir y poder comunicar los conocimientos, pues tratando de evitar también los errores o la mala información, que es a la que le temen muchas veces los investigadores que haga alguien más. Ese es a nivel individual una forma de buscar ese balance, ¿no? Y que es importante. Y la otra es a través de las colaboraciones o a través de las estructuras institucionales dedicadas a la comunicación. Por un lado están las colaboraciones donde se pueden reunir o buscar formas de contribuir hacia un mismo objetivo, pues por un lado la gente que se dedica a comunicación con los investigadores, ¿no? Ya sea para actividades muy puntuales, ¿no? Es decir, proyectos específicos donde se reúnen, pues lo hemos visto, ¿no? Hay proyectos donde se reúne alguien que se dedica a la comunicación con uno o dos investigadores, incluso por ahí con alguien que sabe de música, y construyen un proyecto, ¿no? Ha habido proyectos muy interesantes así, con esa combinación, ¿no? Está la investigadora, está el divulgador y está el músico, y en conjunto hacen algo para niños, y cada quien aporta la parte de conocimiento que tiene. Y decíamos, esto se cristaliza de manera más importante cuando hablamos de la posibilidad de construir un área, por ejemplo, en una universidad, que podemos llamar de manera muy genérica unidad de cultura científica. Unidad de cultura científica que en las distintas instituciones va a tener distintos nombres, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Lo encontramos como Dirección de Difusión de las Ciencias, Dirección de Divulgación, Dirección General de Divulgación, Dirección de Conocimientos Científicos, es decir, puede tener muchos nombres y vamos a distintas universidades o distintas instituciones, pero el término genérico que podemos usar es unidad de cultura científica.
donde precisamente se pueden reunir los distintos recursos con que se puede contar para crear un equipo de trabajo que tenga los distintos elementos que se requieren. Un equipo donde hay alguien que es especializado en comunicación, alguien que a lo mejor está especializado en diseño, la parte gráfica muchas veces es importante, las personas que pueden estar más del lado de la investigación, ¿no? Investigadores, científicos, etcétera. Una parte también organizativa y administrativa de gestión, donde se construya ese equipo. Ese es decíamos, lo ideal. Es esta estructura que se dice ahí es de interfaz, es decir, que funciona como punto de comunicación, no solamente hacia el exterior, no solamente hacia el público, sino es una interfaz entre los distintos elementos institucionales. Lo ideal es que una unidad de cultura científica también de alguna manera funcione para concentrar los esfuerzos que se realizan en una institución en términos de comunicación, ¿no? Esa colaboración, porque también a veces encontramos que, por ejemplo, en una universidad hay actividad de divulgación, pero está toda dispersa y cada quien hace lo que puede, como puede, con lo que tiene, de manera aislada. Entonces, una unidad de cultura científica también muchas veces sirve para conjuntar esos esfuerzos, ¿no? Para coordinar esos esfuerzos. A veces encontramos que en dos áreas distintas de una institución, a lo mejor ahora hay dos personas que están haciendo lo mismo, cada quien por su lado, y que pueden reunirse, o dos personas que las habilidades, conocimientos que tiene una son útiles para otra, y eso lo hemos visto, por ejemplo, en la universidad. Tenemos experiencias muy interesantes, ¿no? Y decíamos, pues, al final de cuentas, esto que viene hasta abajo, pues es lo obvio, ¿no? Que una unidad de cultura científica y la actividad de divulgación, pues, es multidisciplinar en ese sentido. Es decir, se requieren distintas capacidades y distintas herramientas y conocimientos para poder desarrollar un proyecto de divulgación. Bueno, pues con todo esto, la exposición, esta introducción a los aspectos generales de lo que comprende la comunicación pública de la ciencia, estamos terminando aquí.